El arma más devastadora del siglo XX no fue la bomba nuclear, ni el tanque, ni el portaaviones, ni el misil balístico. Fue un documento, una firma, una pluma. Un domingo lluvioso de septiembre de 1985, 5 hombres entraron en una sala privada del Hotel Plaza de Nueva York, cerraron las pesadas puertas de roble y, en cuestión de horas, tomaron una decisión que borraría más de $5 billones de riqueza global sin disparar una sola bala. No hubo explosiones, no hubo caos en las calles, no hubo titulares de guerra. Pero cuando esos hombres abandonaron esa habitación, el destino del segundo país más poderoso del planeta ya estaba sellado. Para el público, aquello fue presentado como una reunión técnica sobre tipos de cambio, un simple ajuste monetario entre aliados. Pero los documentos desclasificados, los diarios personales y los testimonios posteriores cuentan una historia muy distinta. Lo que ocurrió ese día fue una ejecución económica cuidadosamente planificada por una superpotencia que temía perder su lugar en la cima del mundo. Estados Unidos no atacó a un enemigo declarado, sino a su socio más cercano, y lo hizo usando la herramienta más silenciosa y efectiva jamás creada, el sistema financiero global. Esta es la historia de cómo Japón, el Japón de los 80, no el imperio militar derrotado en 1945, sino el imperio económico que estaba a punto de dominar el planeta, fue empujado a firmar su propia sentencia. Fue un suicidio inducido, un colapso que parecía inevitable solo después de haber sido diseñado. Y cuando entiendas cómo ocurrió, entenderás por qué el verdadero poder nunca estuvo en los ejércitos, sino en quien controla las reglas del dinero. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. Para entender la magnitud de la caída, primero hay que comprender la altura del precipicio, y eso obliga a retroceder hasta el punto más bajo posible. Tokio, en 1945. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Japón no solo había sido derrotado en el campo militar, el país había sido literalmente incinerado. 66 de sus principales ciudades fueron arrasadas por bombardeos masivos. La capital quedó convertida en un paisaje lunar hecho de madera calcinada, acero retorcido y ceniza. La producción industrial había colapsado por completo. Las fábricas estaban destruidas, las cadenas de suministro rotas, y la moneda había perdido su valor real. Millones de personas sobrevivían con raciones mínimas, mientras el hambre y la incertidumbre marcaban la vida diaria. En ese escenario de ruinas totales, cuando cualquier intento de recuperación parecía imposible, comenzó a tomar forma una estrategia que cambiaría el destino del país. Ese plan sería conocido más tarde como la doctrina Yoshida. Su lógica era fría, pragmática y radical para la época. En lugar de intentar reconstruir una potencia militar, Japón renunció deliberadamente a ese camino. La defensa nacional sería delegada por completo a Estados Unidos. El gasto en ejércitos, flotas y armamento pesado se reduciría al mínimo. Cada recurso disponible, cada yen del Tesoro Nacional, sería dirigido hacia un único objetivo: la reconstrucción económica. Mientras Estados Unidos destinaba cantidades colosales de dinero a la Guerra Fría, financiando bases militares, desarrollando armamento nuclear y sosteniendo conflictos en distintos puntos del planeta, Japón siguió una ruta silenciosa y disciplinada. Durante 40 años, el país se concentró en perfeccionar procesos, mejorar eficiencia y dominar la manufactura. La estrategia no consistía en inventar desde cero, sino en optimizar hasta el extremo. El transistor ya existía, pero fue miniaturizado. El automóvil ya estaba en las carreteras, pero fue vuelto confiable. La electrónica de consumo ya era conocida, pero fue hecha más duradera, más precisa y más accesible. Para la década de 1960, el resultado era imposible de ignorar. La economía japonesa crecía a un ritmo cercano al 10% anual.
una velocidad extraordinaria para un país industrializado. Cada año, las exportaciones aumentaban, las fábricas se modernizaban y la calidad de los productos ganaba reputación mundial. Lo que comenzó como una reconstrucción se transformó en una expansión. Y para comienzos de los años 80, la relación entre maestro y alumno había cambiado por completo. Japón ya no imitaba a Occidente, lo estaba superando, sector por sector, pieza por pieza. En 1980, el impacto se volvió imposible de disimular. Japón superó a Estados Unidos como el mayor productor de automóviles del mundo. Más que un dato económico, fue un golpe psicológico profundo. Los estacionamientos de ciudades industriales como Kansas y Ohio comenzaron a llenarse de vehículos japoneses. Marcas como Toyota, Honda y Nissan se volvieron parte del paisaje cotidiano. Al mismo tiempo, los hogares se llenaban de videograbadoras, consolas y dispositivos electrónicos fabricados en Japón. Los consumidores, sin necesidad de discursos ni protestas, estaban tomando una decisión clara con su dinero. Mientras tanto, en los despachos gubernamentales estadounidenses, la preocupación crecía. Para 1985, el déficit comercial de mercancías había alcanzado una cifra sin precedentes: 148,5 mil millones de dólares. Japón representaba alrededor de 50 mil millones de esa pérdida. La balanza se inclinaba de forma alarmante. Fue en esos años cuando nació lo que más tarde se llamaría el cinturón oxidado. Acerías históricas en Pittsburgh cerraron sus puertas. Plantas automotrices en Detroit detuvieron su producción. Decenas de miles de trabajadores perdieron sus empleos, y en algunos pueblos industriales, el desempleo alcanzó niveles cercanos al 20%. Lo que para Japón era la culminación de décadas de disciplina económica, para Estados Unidos comenzaba a sentirse como una amenaza existencial. Y en ese punto de tensión máxima, cuando el ascenso japonés parecía imparable, el tablero estaba a punto de cambiar de forma definitiva. El clima en América comenzó a tornarse abiertamente hostil. Lo que durante años había sido una competencia económica se transformó en algo más oscuro, más visceral, acercándose peligrosamente a una confrontación de carácter racial. El malestar ya no se limitaba a estadísticas comerciales o cierres de fábricas. Se manifestaba en gestos públicos, en actos simbólicos y en episodios de violencia real. En 1900, julio de 1987, un grupo de congresistas estadounidenses se reunió en el césped del edificio del Capitolio y frente a las cámaras de televisión destrozó una radio Toshiba a mazazos. El mensaje era simple y brutal. El enemigo tenía nombre, marca y origen extranjero. Al mismo tiempo, en Detroit, la tensión social alcanzó un punto trágico. 2 trabajadores de la industria automotriz golpearon hasta causar la muerte a un hombre chino-estadounidense. La razón fue tan absurda como reveladora. Creyeron que era japonés y lo responsabilizaron por la pérdida de sus empleos. Ese episodio expuso hasta qué punto la ansiedad económica se había convertido en ira colectiva. La competencia industrial ya no se percibía como un fenómeno global complejo, sino como una amenaza personal, directa y humana. Dentro de la Casa Blanca, la presión aumentaba con rapidez. El presidente, Ronald Reagan, enfrentaba una rebelión política encabezada por el Partido Demócrata, que impulsaba legislación proteccionista de una dureza extrema. La propuesta contemplaba imponer aranceles del 100% a todas las importaciones japonesas. De haberse aprobado, aquella medida habría desencadenado una guerra comercial abierta y posiblemente irreversible. Reagan, defensor del libre mercado y consciente de los riesgos sistémicos, entendía que ese camino podía destruir el orden comercial global que había sostenido la economía occidental durante décadas. La necesidad era clara. Japón debía ser frenado, pero sin dinamitar el sistema que permitía el comercio internacional. Fue entonces cuando Reagan recurrió a su secretario del Tesoro, James Baker. Baker no era un tecnócrata convencional, era un operador político experimentado, conocido por su frialdad estratégica y su comprensión profunda del poder real. Para él, el dominio japonés no se explicaba únicamente por fábricas eficientes o tecnología avanzada. La verdadera fuente de su ventaja
estaba en la moneda. El yen japonés se mantenía artificialmente débil. Su cotización rondaba los 240 yenes por dólar, una relación que funcionaba como un subsidio encubierto de proporciones gigantescas. Gracias a ese tipo de cambio, las empresas japonesas podían vender productos en el extranjero a precios muy inferiores a los de sus competidores, mientras acumulaban enormes beneficios en su moneda local. Cada automóvil exportado, cada aparato electrónico vendido, reforzaba esa ventaja estructural. El plan de Baker apuntaba directamente al corazón del problema. Si el yen duplicaba su valor, el precio de cada Toyota en América también se duplicaría. La competitividad japonesa se evaporaría de forma casi inmediata y el déficit comercial se corregiría sin necesidad de aranceles ni prohibiciones explícitas. Sin embargo, ejecutar esa idea requería algo extraordinario. El mercado de divisas no podía ser forzado por un solo país. Era necesaria una acción coordinada, una conspiración abierta entre las principales potencias económicas del mundo para manipular el valor de las monedas de forma conjunta. Y aún había un obstáculo mayor. Para que el plan funcionara, la víctima tenía que aceptar el acuerdo. Japón debía firmar voluntariamente el documento que alteraría el valor de su propia moneda. Un acto que, sin saberlo, pondría en marcha la secuencia que acabaría con su imperio económico. Durante el verano de 1985, James Baker puso en marcha la fase final de su plan. Las invitaciones fueron enviadas con un nivel de secreto extremo a los ministros de finanzas de las naciones que conformaban el G5: Alemania Occidental, Francia, el Reino Unido y Japón. El lugar elegido fue el Hotel Plaza de Nueva York y la fecha fijada fue el 22 de septiembre. La discreción era absoluta. El objetivo era impedir que los mercados financieros o los especuladores internacionales detectaran cualquier señal de coordinación antes de tiempo, ya que una sola filtración podía arruinar toda la operación. En Tokio, el ministro de Finanzas Noboru Takeshita tomó precauciones dignas de una operación de inteligencia. Para evitar levantar sospechas, participó en una partida de golf señuelo la mañana de su partida, permitiendo que la prensa lo fotografiara y asumiera que permanecería en el país. Apenas terminó, se dirigió con rapidez al aeropuerto de Narita y abordó un vuelo comercial rumbo a Nueva York. Al llegar, Takeshita creía que su misión era preservar la alianza internacional, aceptando una apreciación moderada del yen, posiblemente de entre un 10 y un 20%. Pensaba que se trataba de una concesión limitada, una señal de buena voluntad. Ignoraba que estaba a punto de firmar un acuerdo que alteraría de forma irreversible la economía de su país. La reunión comenzó el domingo por la mañana, en una sala privada decorada en tonos blancos y dorados. En 1920, ese espacio cerrado, lejos de cámaras y comunicados oficiales, James Baker expuso los términos ante hombres que, en conjunto, controlaban aproximadamente la mitad de la economía mundial. Las discusiones se extendieron durante horas. Cada palabra fue medida. Cada frase tenía implicaciones globales. Al final, los representantes firmaron un documento sorprendentemente breve. El texto declaraba que una apreciación adicional y ordenada de las monedas frente al dólar era deseable. Ese fue el acuerdo del Plaza. Un texto simple en apariencia, pero con un poder devastador. La reacción llegó de inmediato. El lunes por la mañana, 23 de septiembre de 1985, los mercados financieros respondieron con una violencia instantánea. Los operadores comenzaron a vender dólares en masa. Su valor cayó con rapidez, mientras el yen inició un ascenso abrupto. Antes de la firma del acuerdo, un dólar compraba aproximadamente 240 yenes. Para finales de ese mismo año, apenas alcanzaba los 200. 2 años después, en 1987, el tipo de cambio había caído hasta los 120 yenes por dólar. En menos de 24 meses, la moneda japonesa había duplicado su valor. Para los fabricantes japoneses, aquello se convirtió en una pesadilla matemática. Productos que antes generaban beneficios sólidos en el mercado extranjero, comenzaron a venderse con pérdidas profundas. Un reproductor portátil, que había sido un símbolo de éxito,
ahora destruía márgenes por culpa del tipo de cambio. Las fábricas de Osaka y Nagoya redujeron su actividad hasta quedar en silencio. Sectores enteros, como el acero y la construcción naval, comenzaron a sufrir de forma aguda. La economía entró en lo que se conocería como la recesión del yen alto, una contracción provocada no por falta de eficiencia, sino por una moneda demasiado fuerte. Ante el temor de una depresión y la necesidad urgente de reemplazar la demanda extranjera que se estaba evaporando, el gobierno japonés reaccionó con pánico. La decisión fue intentar transformar a una sociedad históricamente ahorradora en una nación de consumidores. El método elegido fue inundar el sistema financiero con dinero barato. El Banco de Japón redujo la tasa de descuento oficial del 5% hasta un mínimo histórico del 2,5%. Al mismo tiempo, ordenó a los bancos que prestaran de manera agresiva, prácticamente sin restricciones. Con esa decisión, sin plena conciencia de sus consecuencias, se encendió la mecha de la mayor bomba financiera de la historia moderna. La decisión del Banco de Japón de reducir de forma agresiva las tasas de interés e inundar el sistema financiero con liquidez, tomada en 1986, tenía un objetivo claro en apariencia. Se buscaba construir un escudo que protegiera a la economía de los efectos devastadores provocados por la rápida apreciación del yen. La intención era amortiguar el golpe, sostener la actividad interna y evitar que la contracción exportadora se transformara en una recesión profunda. Sin embargo, el resultado fue exactamente el opuesto. Aquella medida actuó como una descarga de adrenalina pura aplicada sobre una economía que ya mostraba señales evidentes de sobrecalentamiento. Lo que siguió fue un periodo de psicosis financiera sin precedentes conocidos. Durante casi 4 años, el país entró en un estado de euforia colectiva en el que las reglas tradicionales de la lógica económica parecían haber dejado de existir. Las matemáticas, que durante décadas habían guiado decisiones prudentes y conservadoras, fueron desplazadas por la creencia de que los precios solo podían avanzar en una dirección. Se instaló la idea de que el crecimiento no tenía límites reales. Fue un delirio sostenido, una burbuja alimentada por crédito barato, expectativas irreales y una confianza absoluta en que el sistema jamás colapsaría. La cantidad de dinero circulando en Tokio alcanzó niveles tan descomunales que comenzó a deformar no solo los mercados financieros, sino también el comportamiento social. El capital fluía con tal abundancia que el riesgo dejó de percibirse como una amenaza. La riqueza aparente se volvió omnipresente y comenzó a influir en la cultura, en la ética empresarial y en la forma en que se entendía el éxito. Aquella etapa pasó a conocerse simplemente como la era de la burbuja, un momento histórico en el que una nación entera perdió progresivamente su anclaje con la realidad económica. El motor central de esta locura fue un fenómeno que recibió el nombre de Sci-Tech, o ingeniería financiera. Este enfoque transformó de manera radical el propósito de la corporación japonesa. Durante décadas, empresas emblemáticas se habían definido por su excelencia técnica, por la obsesión con la calidad y por la mejora continua de procesos industriales. Su identidad estaba ligada a la fabricación de bienes tangibles, a la creación de productos confiables que conquistaban mercados por mérito propio. Pero a partir de 1986, esa lógica comenzó a desmoronarse. Con las tasas de interés situadas en mínimos históricos, el acceso al crédito se volvió prácticamente ilimitado. Pedir dinero prestado era barato, fácil y rápido. Las empresas descubrieron que obtener capital ya no representaba un costo significativo. Y pronto comprendieron algo aún más perturbador. Fabricar productos, invertir en investigación o construir nuevas plantas era un esfuerzo lento y complejo en comparación con las ganancias inmediatas que ofrecía la especulación financiera. El dinero parecía reproducirse a sí mismo con mayor eficiencia que cualquier línea de ensamblaje. En lugar de destinar esos recursos a la expansión productiva, enormes volúmenes de capital fueron redirigidos hacia el mercado bursátil y la compra especulativa de activos financieros. Las ganancias obtenidas en operaciones con acciones, bonos y derivados
comenzaron a superar con amplitud los beneficios generados por la actividad principal de las empresas. La lógica empresarial se invirtió por completo. La producción dejó de ser el centro del negocio y pasó a convertirse en una actividad secundaria, casi incidental. Con el paso del tiempo, se volvió habitual que grandes conglomerados industriales informaran que más de la mitad de sus beneficios anuales provenían de sus departamentos de tesorería. Los balances mostraban que el verdadero motor de rentabilidad ya no estaba en vender automóviles, electrodomésticos o componentes electrónicos, sino en operar en los mercados financieros. De manera silenciosa, el sector corporativo japonés se transformó en algo muy distinto a lo que había sido durante la posguerra. En la práctica, se convirtió en un gigantesco fondo de inversión colectivo que por tradición seguía fabricando bienes físicos. La marea de dinero barato terminó encontrando un destino inevitable: el mercado inmobiliario. Allí, la distorsión alcanzó niveles aún más extremos. El precio de la tierra en Tokio dejó de crecer de forma gradual y comenzó a comportarse como un activo puramente especulativo. Las valuaciones se dispararon sin relación alguna con el uso real del suelo, con los ingresos que podía generar, o con la demanda habitacional efectiva. Los precios se duplicaban y triplicaban en lapsos sorprendentemente breves, impulsados por la creencia de que la tierra, por definición, jamás podía perder valor. La ciudad entera se convirtió en un laboratorio de excesos. El suelo urbano pasó a ser tratado como el activo más seguro del planeta, independientemente de su ubicación o función. A medida que la burbuja avanzaba, las cifras comenzaron a adquirir un carácter casi absurdo. En el punto máximo de la manía, en 1989, un solo metro cuadrado de terreno comercial de primera categoría en el distrito de Ginza alcanzó valoraciones superiores a los 30 millones de yenes. En términos prácticos, eso implicaba que una superficie equivalente al tamaño de un periódico podía costar decenas de miles de dólares. Aquella cifra no representaba prosperidad real ni desarrollo sostenible. Era la manifestación más clara de una economía que había perdido todo sentido de proporción. Bajo la superficie de riqueza aparente, se estaba acumulando una fragilidad extrema. Y aunque en ese momento pocos querían admitirlo, la estructura que sostenía aquel auge estaba construida sobre una base tan inflada como inestable. La burbuja había alcanzado su punto máximo, y el sistema ya estaba preparado para el impacto que vendría después. El nivel de distorsión alcanzado durante la burbuja quedó reflejado en una cifra que, por sí sola, resume el delirio de aquella época. El valor total estimado de toda la tierra en Japón, un país con una extensión territorial comparable a la de California, fue calculado como 4 veces superior al valor total de toda la tierra en Estados Unidos. Aquella evaluación implicaba una conclusión absurda. Significaba que las montañas áridas, los bosques remotos y los arrozales del Japón rural valían, en conjunto, más que los rascacielos de Manhattan, los campos petroleros de Texas y las fértiles llanuras del Medio Oeste combinados. Era una comparación que desafiaba cualquier criterio económico tradicional y que revelaba hasta qué punto los precios habían perdido toda relación con la realidad física y productiva. Entre todas las cifras extravagantes de la época, hubo una que se convirtió en leyenda. Aún hoy es citada por economistas con una mezcla de asombro y espanto. Los terrenos que rodeaban el Palacio Imperial, ubicados en el corazón de Tokio, fueron valorados en una suma superior al valor total de todo el mercado inmobiliario del estado de California. En términos puramente teóricos, aquello significaba que el emperador de Japón habría podido vender su jardín, adquirir toda la costa oeste de Estados Unidos y aún conservar una parte significativa del dinero. La comparación era tan extrema que dejó de ser una exageración retórica para convertirse en un símbolo del colapso del sentido común económico. Esta desconexión profunda con la realidad dejó de ser un fenómeno exclusivo de balances contables y salas de juntas. Poco a poco, se filtró hacia la vida cotidiana, transformando el estilo de vida del ciudadano japonés promedio en una demostración constante de exceso, marcada por una sensación extraña de vacío. La riqueza ya no provenía del trabajo productivo, ni del crecimiento sostenido,
sino de la revalorización constante de activos. Esa explosión repentina creó una nueva clase de ricos que sentía una presión casi psicológica por gastar su dinero con la misma velocidad con la que aparecía en los balances. El consumo se convirtió en una forma de espectáculo. Gastar dejó de ser una necesidad o un placer moderado y pasó a ser una afirmación pública de estatus. En los clubes nocturnos del distrito de Roppongi, los asalariados agitaban billetes de 10,000 yenes para llamar a los taxis y se marchaban sin esperar el cambio. El dinero era tratado como un objeto desechable, algo que perdía valor simbólico en el mismo instante en que se entregaba. En restaurantes de lujo, el sushi era espolvoreado con escamas de oro y el café se servía mezclado con polvo dorado. Aquellos ingredientes carecían de valor gastronómico real. Su único propósito era provocar una sensación visceral de consumo de riqueza, una experiencia diseñada para demostrar que el dinero había dejado de ser una limitación. El exceso se volvió cotidiano. La ostentación ya no era exclusiva de una élite cerrada, sino una conducta aspiracional que se replicaba en distintos niveles de la sociedad. Bajo esa superficie, brillante, comenzaba a crecer una tensión silenciosa. La riqueza era visible, pero también lo era la ansiedad por mantenerla. Cada gasto exagerado era, al mismo tiempo, una celebración y una negación del miedo a que todo desapareciera. Dentro de ese ecosistema distorsionado, las membresías de clubes de golf adquirieron un estatus casi mítico. Dejaron de ser simples accesos a instalaciones deportivas y se transformaron en activos financieros negociables por derecho propio. Poseer una membresía exclusiva equivalía a poseer una obra de arte o una pieza de tierra en una ubicación privilegiada. Los precios alcanzaron niveles difíciles de justificar. La membresía de clubes extremadamente selectos, como el Koganai Country Club, llegó a cotizarse por más de 3,5 millones de dólares, una suma que, en cualquier otro país del planeta, habría permitido comprar una finca expansiva, varias propiedades urbanas o asegurar generaciones completas de estabilidad financiera. Aquella cifra ya no representaba ocio, ni deporte, ni prestigio social tradicional. Era una señal clara de una economía que había convertido cualquier símbolo de estatus en un vehículo de especulación. Todo podía transformarse en un activo. Todo podía revalorizarse indefinidamente, al menos en la percepción colectiva del momento. La burbuja había alcanzado un punto en el que incluso los rituales más cotidianos estaban subordinados a la lógica del exceso financiero. Y mientras la superficie seguía brillando con una intensidad casi hipnótica, la estructura que sostenía aquel mundo comenzaba a tensarse peligrosamente. Cada cifra récord, cada gesto de derroche y cada valoración absurda acercaban un poco más el instante en que la realidad exigiría su ajuste. La euforia financiera de la época también se extendió con fuerza al mercado del arte, que fue asediado por compradores japoneses decididos a apropiarse de los grandes símbolos culturales de Occidente. Casas de Minson-Chichonta, subastas en Londres y Nueva York, comenzaron a presenciar escenas inéditas. Obras maestras que durante décadas habían circulado entre coleccionistas europeos y norteamericanos, eran adquiridas a precios cada vez más elevados por compradores dispuestos a pagar cualquier cifra con tal de poseerlas. El arte dejó de ser contemplado como patrimonio cultural o legado histórico y pasó a ser tratado como un trofeo financiero, una prueba tangible de poder económico. El punto culminante de esta tendencia llegó en 1990. En un lapso de apenas 2 días, Ryohei Saito, presidente de Daishowa Paper Manufacturing, protagonizó una de las compras más impactantes en la historia del mercado del arte. Adquirió el retrato del Dr. Gachet de Vincent van Gogh por 82,5 millones de dólares y casi de inmediato compró Al Moulin de la Galette de Renoir por 78,1 millones de dólares. Las cifras rompieron récords y sacudieron al mundo. Cultural. Aquellas obras, consideradas tesoros universales, habían sido convertidas en simples activos dentro de una carrera desenfrenada por gastar. La reacción posterior de Saito resultó aún más perturbadora. En una declaración que se volvió infame, comentó de manera casual que planeaba ser cremado junto a las pinturas cuando muriera, con el objetivo de evitar que sus herederos
tuvieran que pagar impuestos de sucesión. Aquellas palabras resonaron como una síntesis perfecta del espíritu de la burbuja. El arte, la historia y la memoria colectiva quedaban subordinados a una lógica extrema de riqueza privada. La ostentación alcanzaba un punto en el que incluso la destrucción de obras irreemplazables podía ser mencionada sin pudor, como si fueran objetos desechables. Mientras el brillo exterior seguía deslumbrando al mundo, algo mucho más oscuro avanzaba bajo la superficie. La estructura interna de la economía japonesa comenzaba a degradarse de manera silenciosa, pero constante. La prosperidad aparente ocultaba una acumulación creciente de problemas profundos. La corrupción se infiltraba en el sistema financiero, y la deuda incobrable se acumulaba en los balances bancarios como una sustancia tóxica. Cada nuevo récord de precios ocultaba una fragilidad mayor. Los bancos, atrapados en la dinámica de expansión sin límites, comenzaron a actuar con una imprudencia cada vez más evidente. La presión por cumplir objetivos de colocación de crédito y mantener el flujo de dinero llevó a una relajación extrema de los criterios tradicionales. El crédito empezó a concederse de forma casi automática. Bastaba con presentar un terreno como garantía para acceder a sumas colosales. La evaluación rigurosa del riesgo fue desplazada por la fe ciega en la revalorización constante de los activos. En ese contexto, nació uno de los instrumentos financieros más inquietantes de la era. Se trató del llamado préstamo Jubilee. Este tipo de crédito eliminaba cualquier obligación inmediata de pago por parte del prestatario. Durante décadas, el deudor quedaba exento de abonar intereses o principal. Toda la estructura del préstamo se apoyaba en una suposición extremadamente peligrosa. Se daba por hecho que el precio de la tierra seguiría aumentando de manera indefinida y que, llegado el momento, el valor de la garantía siempre superaría el monto de la deuda. Aquella lógica transformó al sistema bancario en un amplificador de la burbuja. Cada nuevo préstamo alimentaba la subida de precios, y cada subida de precios justificaba la concesión de nuevos préstamos. El círculo se retroalimentaba con una intensidad creciente. La deuda dejaba de ser percibida como una carga futura y se convertía en una herramienta inmediata para acceder a más activos. Bajo esa dinámica, el riesgo desaparecía del lenguaje cotidiano de las finanzas, aunque seguía acumulándose en silencio. La economía continuaba avanzando, impulsada por una confianza artificial. Los balances parecían sólidos, los activos se revalorizaban sin pausa, y la sensación general era de invulnerabilidad. Sin embargo, la base que sostenía ese edificio se estaba debilitando rápidamente. Cada préstamo concedido sin criterio y cada activo inflado acercaban al sistema a un punto de ruptura inevitable. La burbuja seguía creciendo, alimentada por dinero fácil, exceso de confianza y una fe absoluta en que aquel ciclo podía prolongarse indefinidamente. La Yakuza, los sindicatos del crimen organizado de Japón, pasó de operar en los márgenes a convertirse en un actor con influencia directa dentro del sistema financiero. Aprovechando el clima de crédito fácil y supervisión laxa, estas organizaciones crearon empresas fantasma con estructuras legales aparentemente legítimas. A través de ellas, solicitaron préstamos por miles de millones de yenes a bancos tradicionales, que en muchos casos prefirieron mirar hacia otro lado, mientras el valor de las garantías seguía inflándose. El dinero obtenido fue canalizado hacia operaciones altamente especulativas en el mercado de tierras, donde las ganancias parecían garantizadas por la subida constante de los precios. La intervención de estos grupos fue especialmente visible en los procesos de reurbanización. Mediante intimidación y violencia, inquilinos de edificios antiguos fueron presionados para abandonar sus viviendas y locales comerciales. Una vez desalojadas, esas propiedades eran demolidas para dar paso a rascacielos relucientes y complejos de oficinas que prometían retornos extraordinarios. La violencia, aunque rara vez visible en los informes oficiales, se convirtió en una herramienta silenciosa que lubricaba la maquinaria del auge inmobiliario. El crimen organizado dejó de ser un fenómeno separado de la economía formal y pasó a integrarse en ella como un engranaje más del sistema.
El gobierno y el Ministerio de Finanzas desempeñaron un papel decisivo en permitir que esta dinámica continuara. Las señales de advertencia eran evidentes y recurrentes. Sin embargo, fueron ignoradas de manera sistemática. El auge estaba generando ingresos fiscales sin precedentes que llenaban el Tesoro Nacional y ofrecían una sensación de prosperidad inmediata. Al mismo tiempo, numerosos políticos se beneficiaban de forma directa del clima de euforia a través de redes de favoritismo y tráfico de información privilegiada. El caso más emblemático fue el conocido como el Asunto Recruit, un escándalo que reveló cómo decenas de funcionarios de alto rango habían recibido acciones antes de la oferta pública inicial de una empresa de recursos humanos a cambio de favores políticos. Aquella práctica consolidó una cultura de impunidad que debilitó aún más los controles institucionales. La combinación de corrupción, crimen organizado y crédito sin límites elevó la burbuja a su punto máximo. La fiesta financiera alcanzó su clímax el 29 de diciembre de 1989, el último día de negociación de la década. En ese momento, la sensación general era de triunfo absoluto. Los precios parecían invencibles y el crecimiento se asumía como permanente. Sin embargo, el colapso que siguió no tomó la forma de una desaceleración gradual. Fue una implosión violenta que sacudió los cimientos psicológicos del país. En el primer día de negociación de 1990, el mercado de valores comenzó a deslizarse de manera inquietante. Lo que inicialmente pareció una corrección menor, pronto se transformó en una caída acelerada. En cuestión de días, el valor de las acciones se desplomó y se evaporaron billones de yenes. El dinero barato que había sostenido la ilusión durante años desapareció con la misma rapidez con la que había inundado el sistema. La confianza, que había sido el verdadero combustible de la burbuja, se desintegró casi de inmediato. Para agosto de 1990, el índice Nikkei había perdido cerca de la mitad de su valor máximo. El impacto fue devastador. Millones de ciudadanos comunes, atraídos al mercado durante el punto más alto del auge, vieron desaparecer los ahorros de toda una vida. La caída no solo fue financiera, fue emocional y social. La certeza de prosperidad eterna fue reemplazada por una sensación profunda de traición y desconcierto. El país despertaba de un sueño de riqueza infinita para enfrentarse a una realidad mucho más dura, marcada por la pérdida, la desconfianza y un silencio incómodo que anunciaba una década de consecuencias. El mercado inmobiliario, que durante años había sido considerado el pilar más sólido e indestructible del auge, siguió el mismo camino que la bolsa, aunque con un retraso que hizo que el impacto psicológico fuera todavía más profundo. Durante un tiempo, muchos creyeron que la tierra sería el último refugio seguro, el activo que resistiría incluso cuando otros comenzaran a caer. Esa ilusión se desvaneció lentamente, pero de forma implacable. Los precios iniciaron un descenso prolongado y doloroso que se extendió durante años. En algunas zonas, el valor de la tierra terminó cayendo hasta cerca de un 80% desde sus niveles máximos, destruyendo fortunas que habían tardado décadas en construirse. A medida que el mercado inmobiliario se desplomaba, la verdadera condición del sistema corporativo quedó expuesta. Los balances que durante la era del SciTech habían parecido robustos y llenos de ganancias revelaron una realidad muy distinta. Gran parte de esos activos estaban inflados artificialmente y carecían de valor real. Las empresas descubrieron que la riqueza que figuraba en sus libros era, en muchos casos, puramente teórica. Aquello que había sido contabilizado como fortaleza se transformó en una carga imposible de sostener. El sistema bancario quedó atrapado en el centro del desastre. Las entidades financieras se encontraron de pronto con billones de yenes en préstamos que dejaron de generar ingresos. Las garantías que respaldaban esas deudas, principalmente terrenos y propiedades, habían perdido gran parte de su valor. Los bancos ya no tenían activos suficientes para cubrir los préstamos concedidos durante los años de euforia. La confianza entre instituciones se evaporó y el crédito comenzó a contraerse, profundizando aún más la crisis económica. El impacto humano de esta catástrofe financiera fue inmediato
y profundamente doloroso. La caída de empresas se multiplicó y las quiebras se extendieron por todo el tejido productivo. Ejecutivos y empresarios, que durante años habían sido considerados ejemplos de éxito y estabilidad, se encontraron, en cuestión de semanas, enfrentando la ruina personal y profesional. El colapso no solo afectó cuentas bancarias y balances contables, golpeó directamente la identidad y el sentido de propósito de miles de personas en una sociedad donde el honor, la responsabilidad y la reputación ocupaban un lugar central. El fracaso económico tuvo consecuencias especialmente graves. La presión social y el peso de la vergüenza se volvieron insoportables para muchos. A finales de 1991, el presidente de una importante cadena de restaurantes, envuelto en escándalos financieros, fue hallado sin vida en su apartamento. Un hecho que conmocionó a la opinión pública. Casos similares comenzaron a aparecer con frecuencia inquietante en los titulares, especialmente relacionados con directivos y gerentes que habían quedado atrapados en el derrumbe del sistema financiero. Los periódicos de la mañana reflejaban un clima sombrío. Historias de responsabilidad asumida hasta las últimas consecuencias se repetían una y otra vez, convirtiéndose en un recordatorio constante del costo humano de la burbuja. La crisis dejó claro que el colapso no había sido únicamente un evento económico. Fue una fractura profunda que afectó la estructura social, la estabilidad emocional y la confianza colectiva del país. Mientras los números seguían cayendo, la sociedad entera entraba en un largo periodo de introspección, marcado por el silencio, la cautela y una sensación persistente de pérdida que tardaría décadas en disiparse. La ilusión del sistema de empleo vitalicio, aquel contrato social implícito que durante décadas había definido la relación entre empresas y trabajadores, comenzó a resquebrajarse de manera irreversible. Ese modelo prometía seguridad laboral total, a cambio de lealtad absoluta. Para millones de personas, representaba algo más que un salario. Era una identidad, una garantía de estabilidad y una promesa de dignidad hasta el final de la vida laboral. Sin embargo, cuando las empresas se vieron obligadas a reestructurar para sobrevivir, esa promesa se rompió. Los despidos alcanzaron precisamente a quienes habían dedicado su energía, su tiempo y su confianza a construir el éxito corporativo. El vínculo que había sostenido al sistema productivo durante generaciones se fracturó. La transición fue abrupta y profundamente desorientadora. La energía caótica y expansiva de los años 80 dio paso a una atmósfera completamente distinta. El optimismo fue reemplazado por una capa sofocante de cautela, miedo y pesimismo. El gasto se contrajo, las decisiones se volvieron defensivas y la confianza colectiva se erosionó. Así comenzó una etapa que pasaría a conocerse como las décadas perdidas, un periodo prolongado marcado por estancamiento económico, deflación persistente y un malestar social silencioso, pero constante. La nación que había sido vista como un depredador económico imparable se transformó en un ejemplo aleccionador de los riesgos del exceso y la fragilidad sistémica. Este colapso fue mucho más que una corrección normal del mercado. Representó el desmantelamiento completo del modelo económico que había impulsado el ascenso del país durante la posguerra. Se trató de una falla estructural profunda, una cadena de consecuencias que había sido activada años antes. En el centro de ese proceso se encontraba el Acuerdo del Plaza, firmado en Nueva York 5 años atrás. Aquel documento, aparentemente técnico y breve, había alterado de manera decisiva el equilibrio monetario y empujado a la economía hacia una trampa de la que resultó casi imposible escapar. La neutralización del rival económico se logró sin una confrontación directa ni una competencia abierta en igualdad de condiciones. El mecanismo fue más sutil y, por eso mismo, más eficaz. La presión monetaria incentivó decisiones internas que terminaron amplificando los desequilibrios existentes. La respuesta desesperada, basada en crédito barato y expansión artificial, sembró las semillas de la autodestrucción económica. El sistema colapsó desde dentro, impulsado por incentivos distorsionados que parecían soluciones inmediatas, pero que ocultaban costos devastadores a largo plazo.
Los escombros de la década de 1990 quedaron visibles durante años. Bancos convertidos en entidades zombies sobrevivieron únicamente gracias a rescates gubernamentales, incapaces de cumplir su función básica de canalizar crédito productivo. Surgió una generación de trabajadores conocidos como fritters, personas que solo lograban acceder a empleos temporales o a tiempo parcial, sin estabilidad ni perspectivas de progreso. La inseguridad económica se filtró en la vida cotidiana y comenzó a afectar decisiones fundamentales, incluyendo la formación de familias. La tasa de natalidad inició un descenso sostenido, reflejo de una sociedad que había perdido la confianza en el futuro. Tener hijos se volvió una decisión cargada de incertidumbre financiera. Cada uno de estos fenómenos, desde la fragilidad bancaria hasta los cambios demográficos, puede rastrearse hasta aquel momento decisivo. Las firma en el Hotel Plaza y el intento posterior de resolver el problema mediante expansión monetaria marcaron el inicio de una espiral de consecuencias que se extendieron por décadas. La historia de la burbuja japonesa se convirtió así en una advertencia definitiva. En el mundo de las finanzas geopolíticas de alto riesgo, la frontera entre aliado y objetivo resulta difusa. Las relaciones se definen por intereses cambiantes y cálculos estratégicos. La lección final es inquietante. Las amenazas más peligrosas rara vez se presentan como ataques abiertos. A menudo llegan envueltas en acuerdos cordiales, en gestos de cooperación y en la apariencia de una mano amiga. La burbuja japonesa dejó una lección que trasciende fronteras, épocas y banderas. Demostró que en el tablero invisible del poder económico global, las decisiones silenciosas pueden ser más destructivas que cualquier conflicto armado. Lo que ocurrió no fue solo una historia de exceso, errores internos o malas apuestas financieras. Fue una cadena de movimientos estratégicos, incentivos distorsionados y consecuencias que todavía resuenan décadas después. Japón nunca volvió a ser el mismo, y el mundo tampoco aprendió del todo la lección. Ahora la pregunta queda abierta, porque la historia rara vez ofrece respuestas simples. ¿Crees que Estados Unidos hundió intencionalmente la economía de Japón? ¿O fue solo codicia corporativa descontrolada? Déjame tu opinión en los comentarios. Leer esas respuestas ayuda a que esta conversación siga viva y a que más personas reflexionen sobre cómo funciona realmente el poder económico. Si este video te ayudó a entender mejor una de las mayores tragedias financieras del siglo XX, suscríbete al canal para seguir explorando historias que casi nunca se cuentan completas. Comparte este video con alguien a quien le interese la economía, la historia o el verdadero funcionamiento del mundo moderno. Gracias por llegar hasta el final y gracias por ver el video